Damos la bienvenida al ingeniero Alberto Fernández Gallardo. Él es educador, es miembro de un importante colectivo ciudadano, el Coliseo Ciudadano. 2 veces hemos entrevistado en forma previa al plebiscito del día de ayer al ingeniero Fernández. Nos ha impresionado como una persona que simpatizaba con el apruebo, con la aprobación de esta nueva Constitución. Hablábamos también en esas entrevistas ya sobre los pronósticos un tanto reservados que se daban. En forma secuencial se fue dando información estadística, encuestas en Chile que iban dando un porcentaje cada vez más alto con respecto el rechazo que se iba a dar en las urnas. La figura que se manejó en las últimas semanas fue de un 10% de ventaja del rechazo sobre el apruebo. Sin embargo, el día de ayer la situación sorprendió. La diferencia fue de casi el doble, un 20%. ¿Qué es lo que pasó en Chile? ¿Por qué esta acogida que partió de ese estallido social tan significativo del año 2019 sufrió este giro de 180 grados, ingeniero Fernández? Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Sí, algunos datos igual agregar antes de responder la pregunta. Como bien señaló la periodista anterior, efectivamente hubo una diferencia importante, 24 a 26% de diferencia entre la opción apruebo y la opción rechazo, 3 millones de diferencia en votos. Esta es la primera vez que tenemos una votación obligatoria con inscripción automática. El chileno en general es una persona que como arquetipo se puede determinar como alguien muy responsable de las decisiones que tiene que realizar cuando son obligatorias. En general no excluye su responsabilidad, al contrario, es muy apegado a las reglas y a las normas. Por tanto, más allá de que sí era esperable una alta votación, ningún analista supuso que íbamos a superar el 70% de la votación respecto al padrón electoral, logrando cerca de un 85%. Respondiendo a su pregunta, hay algunas temáticas que desde Coliseo Social hemos querido levantar. Lo incorporamos dentro de encuestas para poder revisar qué pasó con la votación y cuáles fueron las temáticas que, según el público que nos sigue, consideraban podrían haber sido tope para algunas personas de votar apruebo. Y hay 2 temáticas que son fundamentales. Una es el proceso constituyente, es decir, la discusión misma que generó el texto, donde hubo conflictos, hubo situaciones en las que algunos representantes de la constituyente fueron muy criticados por la ciudadanía por distintos ámbitos, algunos más graves que otros, sin perjuicio de que la convención, al ser una experiencia nueva, innovadora, era muy probable que cometiera errores como un órgano colegiado que además tenía la única misión de redactar el texto. Pero el segundo punto tiene que ver con la plurinacionalidad. Hubo una confusión tremenda por parte de la ciudadanía, que es responsabilidad directa del apruebo, de no saber explicar lo que la plurinacionalidad en Chile iba a generar, o bien la gente, entendiendo lo que significaba, prefirió no hacer que Chile fuera un lugar que tuviera muchas naciones a pesar de ser un Estado. Y eso es un tema que obviamente genera un conflicto respecto a cómo nos vamos a relacionar y convivir con nuestros pueblos originarios. Yo diría que esos son los 2 grandes temas que desde Coliseo hemos podido levantar, que generaron resistencia en las personas para optar, porque muchas de estas personas que votaron, y con esto cierro para seguir conversando, las personas nuevas que fueron a votar, son personas que se declaran apolíticas. Probablemente estas personas sintieron en esta votación, más allá de la obligatoriedad, la importancia de ejercer el voto por lo que se jugaba, pero no necesariamente se mantengan en la discusión política, que no se entienda solo la militancia de partidos políticos, sino también el pertenecer a organizaciones de la sociedad civil que mantengan la conversación constituyente. Probablemente van a volver a sus labores cotidianas y volverán eventualmente cuando haya una votación, si es que hay otro proceso constituyente en el mediano o largo plazo. Ahora, usted señala que ese tema de la plurinacionalidad contribuyó y fue gravitante dentro de esta decisión,
pero han existido muchas críticas ya de antemano a la propuesta que se elaboró, propuesta de nueva constitución. Hay publicaciones que son influyentes en el mundo, como la revista The Economist, una prestigiosa revista británica que tiene una posición muy clara, promueve directamente liberalidad en política y economía, pero no deja de ser una revista con mucho condumio académico. Esta revista calificó, entre otras cosas, a la propuesta como excesivamente progresista, absurdamente larga, fiscalmente irresponsable. Y incitó a los votantes en Chile a rechazar el nuevo proyecto de Constitución de Chile. Sugería que esto significaría un retroceso para Chile. Y otro entrevistado, otro conciudadano suyo, un distinguido economista, hace muy pocos días señaló que un grupo de economistas políticamente independientes habían realizado un ejercicio de qué significaba la aprobación de la nueva Constitución en Chile en términos de economía, y señalaba el Estado chileno tendría que destinar entre un 8 a un 14% del PIB para cumplir con las demandas. Sí. Más allá de que algunos de estos juicios pueden tener razonamientos bastante lógicos y son parte de la discusión que hay que tener ahora, porque como la votación fue ayer, me imagino que nos vamos a tomar el tiempo para hacer un análisis más completo durante esta semana. Pero yo diría que gran parte de lo que usted me señaló, que estuvo dentro de la conversación técnica, acá nosotros teníamos noticias de ambos lados, de economistas y académicos que iban o apoyaban una opción y otros que apoyaban otra opción. No sé si el votante promedio necesariamente tenía estos elementos como parte de su discusión interna, o en comunidad, o con sus familias. Las discusiones que se dieron en el electorado durante estos últimos tiempos tenían que ver con la propiedad de la vivienda, con la expropiación que pudieran haber de los fondos previsionales en las cuentas, con la forma de educar a los hijos, con la manera de acceder a la salud, y con el sistema político y la igualdad ante la ley que promocionaba en este caso el texto con lo que se conoce el pluralismo jurídico, que ahí volvemos al concepto de plurinacionalidad. Entonces, a mi parecer, y esto obviamente es parte de la discusión, hubo otras temáticas que generaron, desde mi perspectiva, una confusión o una situación en la que mucha gente, al enfrentar una decisión y no necesariamente tener certeza de la prueba en la implementación, hizo que optaran por el rechazo. Porque tampoco se explica, si nos vamos a las encuestas que usted mismo señaló, la diferencia. Tanto las encuestas como los modelos predictivos matemáticos que estuvieron en el último tiempo también siendo parte de la conversación, los modelos predictivos matemáticos daban por ganadora la prueba. Ninguno de los dos, más allá que las encuestas sí prevían una opción que ganara el rechazo, estuvieron cerca del resultado. No fue una diferencia de 10 puntos, fue de 24 a 25. Por lo tanto, estos argumentos técnicos que estamos conversando, que son muy importantes y necesarios, podrían haberse explicado con un resultado más parejo, en el que sí hubiera primado un votante sensato, conocedor de lo que implica el texto a nivel jurídico y también las implicancias a nivel de las grandes políticas públicas. Pero acá lo que hubo fue una conversación más desde, y con la crisis que vivimos en Chile respecto a seguridad y al tema económico respecto al contexto mundial y local, cómo este texto me iba a afectar a mí en mi vida cotidiana, en mis decisiones. Y creo que ahí tenemos que hacer el análisis respecto a lo que ocurre. Ahora, aquí en Ecuador también estamos preparando una consulta popular. Se supone que el gobierno en esta semana dará a conocer las preguntas y el gobierno ecuatoriano me refiero, ha hecho varios anuncios sobre esta consulta popular que no han llegado a concretarse. Aparentemente en esta ocasión sí se lo hará. Y parte de lo que se debate a nivel del gobierno, de sus asesores, es la conveniencia o no de hacerlo, porque las consultas populares se convierten con frecuencia en una consulta más bien de aceptación de un gobierno.
Esto también se temía en Chile. Varios análisis daban cuenta de que de alguna manera existía un nexo entre la aceptación o la popularidad que desde que asumió, esa tendencia es algo normal, pero el nivel de caída ha sido más allá de lo que se podía esperar en un plazo tan corto del presidente Boric, que ha ido cayendo. Y estos estudios, estos análisis daban cuenta de que iba un poco de la mano ese nexo entre la popularidad de Boric y el crecimiento de la opción de rechazo por la Constitución. Efectivamente, muy pocos días antes, cuando las encuestas sobre el plebiscito en Chile estaban ya prohibidas, surgió una encuesta de Pulso Ciudadano que señalaba que la aprobación del presidente de Chile había caído a un 24,2%. Y paralelamente señalaba que esta correlación podía seguir dándose. Efectivamente, de alguna manera, esto se ha visto en las urnas. ¿En qué medida había influido, este nivel de baja aprobación, de desencanto de la mayoría de los chilenos con la forma en que está ejerciendo el presidente Boric en el voto que dieron para rechazar la nueva Constitución? Sí. En la anterior entrevista que tuve con usted, Gustavo, le había señalado que no necesariamente existía correlación, pero ocurrió un hito después de que conversamos, y es que efectivamente el gobierno, sin intervencionismo electoral, según lo declarado por Contraloría, pero con un sentir político claro, estuvo a favor del apruebo, y lo hizo explícitamente en distintos hitos a correr de ese momento. Entonces, efectivamente, el gobierno se jugó por la opción apruebo en el último tiempo. Y la correlación existe en tanto, como yo les señalo anteriormente, las grandes razones que, desde mi perspectiva, fueron gatillantes para que muchas y muchos chilenos optaran por la opción rechazo, tienen que ver con su vida diaria, con lo cotidiano, que es lo que un gobierno debería solucionar y que aparentemente estamos en deuda, que tiene que ver con especialmente los problemas de delincuencia, de seguridad, muchos problemas que tienen que ver con el conflicto con los pueblos originarios en el sur, y también con la billetera fiscal y con un gobierno que comprometió mucho, pero que en este corto tiempo no ha cumplido necesariamente las expectativas de la sociedad, no solo en las políticas de mediano a largo plazo que uno podría entender o comprender, que ningún gobierno estaría posible hacerlo, menos con un contexto constituyente en paralelo, sino también con situaciones de probidad, con situaciones de baja en el gasto público respecto a los grandes sueldos, respecto también con la capacidad de un gobierno en entender que no es un grupo que debe mantener solo a los cercanos a su postura, y menos tampoco ver a los cercanos al presidente en puestos altos de poder y no ver representación ciudadana de otros lugares, que sea más efectiva a este acuerdo que él buscaba en un comienzo cuando su popularidad era alta, de generar grandes acuerdos. Entonces, la correlación existe. El gobierno tiene que hacer no solo una autocrítica, que hasta ahora ha sido más bien débil en estas horas, sino lo que se dice, y esto ya salió en la prensa, van a haber varios cambios de gabinete importantes. Recordemos que este es el primer gobierno que tiene como ministra de Interior una mujer que no proviene necesariamente del ámbito de la seguridad, y que Siches es una doctora que fue parte fundamental de lo que se dice el triunfo en segunda vuelta de Gabriel Boric con la territorialidad de su gestión como campaña. Pero más allá de lo importante o lo cercana que sean las figuras como ella, como el secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, un amigo de mucho tiempo que tuvo el presidente en el Parlamento y con el que levantó el movimiento estudiantil del 2011, no solo el presidente es muy probable que los saque de sus cargos, reinstalándolos en otros o bien ya no siendo parte del gobierno, sino que lo que ha trascendido en la prensa es que estos mismos y con otros ministros pusieron sus cargos a disposición. Ese gesto es súper importante, como también el gesto
que la oposición ha tenido, que ha sido desde mi punto de vista correcto, me refiero a la centroderecha, la derecha, de garantizar que va a existir un nuevo proceso constitucional más allá de la votación de ayer, que era un compromiso que ellos adquirieron con la ciudadanía si es que se ganaba el rechazo, y por lo menos a nivel de los presidentes de esos partidos garantizaron que esta semana se retoman las conversaciones con el gobierno, no hoy, sino a fines de esta semana, pero lo que se espera es que sea antes del 11 de septiembre. Recordemos que es una fecha importante para el país respecto al golpe de Estado, y lo que el presidente teme es que haya un alzamiento de sectores populares debido al resultado, como también por lo que conmemora la fecha, en caso de que no haya certeza por parte de la clase política de lo que viene. Sí, el día de ayer escuchábamos a varios de los líderes de los partidos, movimientos políticos chilenos que habían estado impulsando el rechazo a la Constitución, y todos ellos unánimemente hablaban sobre la necesidad impostergable de un cambio del área política, por lo menos del gabinete del presidente Boric. Ahora, el propio presidente, antes ya del plebiscito del día de ayer, había anticipado que gane la propuesta que gane, ya sea la aprobación o el rechazo, el proceso constituyente no se iba a detener en Chile, que la propuesta tenía que ser reformada. La Constitución, tantas veces reformada de Pinochet, tenía que continuar en una metamorfosis. Es decir, había consenso en que ambas opciones debían sufrir ajustes. Lo que preguntamos ahora es, con este cambio del área política del gabinete que usted señala ha empezado a darse ya con la renuncia de los ministros y la necesaria reorganización, ¿qué es lo que va a pasar allá en Chile? ¿Va a transitar un poco hacia la centroizquierda el gobierno de Boric? ¿Tomará en distintos espacios la iniciativa la oposición chilena a los cambios que se vengan? Sí. Bueno, recordemos que el socialismo democrático, que es la centroizquierda que usted señala, Gustavo, es parte del gobierno. Es parte del gobierno en una alianza que comienza la gestión del presidente Boric, comprendiendo que tiene una minoría en ambas cámaras, especialmente en la Cámara del Senado, como también la importancia de generar acuerdos amplios para estas políticas de transformación, como se señalan en el programa de gobierno del presidente. Sin embargo, lo que usted señala es verdad. El socialismo democrático, de alguna manera, no solamente va a solicitar presidente Boric, y eso es algo que también quienes nos escuchan tienen que evaluarlo en su mérito, pero también vigilar críticamente lo que voy a señalar. Él es un presidente muy pragmático, o es un político más bien muy pragmático. En el acuerdo del 15 de noviembre, que fue semanas después del estallido social, fue una de las pocas caras del progresismo de la izquierda que estuvo dispuesta a firmar el acuerdo en colaboración con todos los sectores políticos para proponer una salida institucional a través de un proceso constituyente, y fue declarado no solamente como traidor por algunas personas, sino que incluso se pensó en llevarlo a las comisiones de ética y los distintos organismos que tienen los partidos para una eventual desvinculación de su afiliación política. El presidente Boric ha destacado como político en su trayectoria de entender los escenarios y de saber sortear dificultades que se presentan, donde se puede incluso pensar que su carrera política ha terminado o está en una grave crisis, y dar vuelta a ese escenario. Ahora la tiene difícil. Y me parece que la exconcertación, llamada ahora socialismo democrático, le está tendiendo una mano y un puente. Y él debiera aprovechar esa oportunidad, pero eso involucra efectivamente un fortalecimiento de ese sector en el gobierno, tanto en cargos de importancia como también en el segundo piso, que es donde está el backstage del gobierno, donde ahí se toman también muchas decisiones que no necesariamente la ciudadanía conoce en primera instancia, pero son elementales para el diseño del gobierno. Está a la disposición, desde mi perspectiva, lo que se ha escuchado también ayer, por los presidentes de esos partidos en colaborar activamente con que el gobierno tenga éxito,
Y hay dos grandes reformas que al parecer no se van a abandonar en ningún caso, paralelo al tema constituyente, que tiene que ver con la reforma de pensiones y la reforma tributaria, que son dos diseños de proyectos que debieran ser parte de la discusión este segundo semestre. La duda es cuál va a ser el proceso constituyente que nos enfrentemos en paralelo a estas grandes temáticas, que no hay un diseño todavía concertado, y eso vamos a tener que ver a fines de esta semana, si entre las distintas coaliciones de los distintos partidos políticos lo logran. ¿Será una nueva constituyente? ¿Será una comisión de expertos? ¿Será el poder legislativo quien asuma el poder constituyente? ¿Los constituyentes serán electos de la misma manera en que fueron electos en la primera convención? ¿Habrá un rediseño de esa forma de elegir a los constituyentes? ¿La duración? Hay muchos temas respecto al cómo que le van a permitir al gobierno desde ahí descansar un poco de ese tema de la constituyente para centrarse en estas dos grandes políticas públicas que quiere alzar, y donde ya hay un trabajo legislativo, con estos cierros, ya hay un trabajo legislativo que ha tenido cierto éxito, lo que no quita que este escenario, esta votación, tenga que reordenar esa conversación para ver si es que se mantiene la posibilidad de, a través de mayorías, acceder a hacer los cambios que el gobierno ha propuesto al país. En la omnipresencia de las redes sociales, buena parte del mundo seguía lo que sucede en Chile, y allí se produjo un, como se denomina en el argot contemporáneo, un topic trending. Lo causó un comentario en Twitter de nada menos que el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Fue calificado con los más diferentes adjetivos la actuación de Petro. Lo menos que se dijo es que Petro había olvidado su calidad de mandatario para comentarlo como un activista más. ¿Qué sentimientos, qué opiniones generó este comentario de Gustavo Petro, quien puso en su red social Twitter, revivió Pinochet? Sí, es un Twitter bastante incendiario, porque claramente no es un mensaje que busque consensuar o generar diálogo, más bien es un statement. Ahora, es un statement que uno puede comprender, y por lo menos los que nos declaramos o estamos en un domicilio llamado progresismo, podemos comprender plenamente, porque acá el texto, por supuesto, tiene razones lógicas para pensar que no era un buen texto, pero como bien se señala en el trasfondo de esa declaración que presenta Petro, efectivamente para muchas y muchos que todavía no han podido tener justicia, reparación por lo sucedido en dictadura, representaba un hito a nivel simbólico. El terminar o el terminar en algún momento con la Constitución de Pinochet, más allá de las reformas que efectivamente se hicieron en democracia, pero que en el corazón, en el espíritu, mantienen un poco el diseño de la dictadura. En ningún caso eso es un argumento suficiente para votar apruebo o para votar rechazo, pero es un sentimiento que está, que es parte de lo que creo las fuerzas progresistas sentimos. Entonces, desde ese punto de vista, como bien señala usted, habló el activista, habló la persona con idearios, que efectivamente puso un sentimiento a disposición del debate público, y que pueden algunos representar, pero efectivamente, y viendo las repercusiones, no han sido mayores, en verdad, en los grandes, porque estamos con tantas cosas, tenemos que tomar tantas decisiones en Chile respecto a lo que se viene, que las declaraciones más o menos que vengan de alguien extranjero no están incidiendo en que se vuelva parte del debate a nivel local. Pero por supuesto, sí es un espíritu que si otros líderes de la región latinoamericana u otros líderes incluso de Europa, recordemos que esta elección tuvo una gran votación a nivel porcentual para el apruebo en sectores donde existe estado de bienestar, donde viven chilenos y residen en lugares donde lo que se aspiraba eventualmente era a convertirnos en esos lugares, más allá de los errores o las críticas técnicas que se señalan del texto, pero el espíritu es donde se iba.
Entonces, claro, van a haber, yo creo, muchas declaraciones desde el estómago, desde el sentimiento de líderes, de militantes. Por ejemplo, en Podemos, no sé cómo han sido las declaraciones en España, pero que sí nuevamente nos hace volver a replantearnos quiénes somos como chilenos, ¿no? Y cómo tal vez interactuamos respecto a este contexto histórico, donde tal vez para muchos votantes nuevos no era en ningún caso un factor de la ecuación. No le importaba saber que, o no le importa tener en consideración si la constitución actual era o no de una dictadura. Eso es un tema aparte. Lo que tenemos que evaluar es el texto que tenemos ahora. Y tal vez no existía ese nivel de conciencia, que como reitero no es el único elemento variable a tomar, pero para Petro como progresista y para quienes somos progresistas nos hace sentido, pero es completamente falta de lugar que un presidente de la República haga ese tipo de declaraciones. No construye nada, simplemente habla el activista o la persona política que está detrás de ese mensaje. Para finalizar, ingeniero Fernández, sabiéndose que esto en Chile recién se está empezando a digerir, le pediríamos un juicio de valor sobre la actuación de la Convención Constitucional. ¿Desperdició este organismo de alguna manera la oportunidad de oro para la izquierda chilena, para el progresismo chileno? Creo que van a haber muchas críticas de muchos analistas y son respetables, pero creo que van a ser muy injustas sobre la convención. Sí, por supuesto, uno puede, ya habiendo visto el partido, habiendo visto el resultado. El resultado, exacto, como en el fútbol, que uno se pone a criticar si debe haber jugado pero en la cancha es distinto, y este es un órgano colegiado único en Chile, en la historia. La constitución propuesta fue muy ambiciosa, en algunos aspectos, y esto también hay que evaluarlo en su mérito, y también por lo mismo requiere un proceso no largo porque no tenemos mucho tiempo, pero sí en que podamos sentar posiciones y conversar entre distintas posturas. Hay elementos de esta constitución que son completamente relevantes para la discusión del siglo XXI. Tal vez no fueron los más importantes para que uno vote, pero ¿por qué lo planteo? Porque esta convención propuso temas muy interesantes que también habla de una representación bastante heterogénea de lo que es el país en sus distintas demandas. Lo que más se puede criticar o lo que más se puede tomar como reflexión y como aprendizaje para un segundo proceso constituyente en caso que exista, es que cualquier persona que sea electa debe entender la importancia y la relevancia del cargo, no solo en el fondo, sino en la forma. La manera en que tú dialogas y tiendes puentes con el otro y no lo ves como necesariamente un enemigo o alguien que no quiere un buen país no quiere un buen lugar para Chile. Y creo que ahí sí hay una situación que algunos convencionales tuvieron, algunos grupos de convencionales, que tiene que ver con revanchas por no haber sido considerados en la política clásica, en los cargos de poder representativo. Pero tenemos que ser capaces de entender el por qué pasó eso. No podemos simplemente culpar al electo de esa situación. También como país, de esperar a que llegáramos a un estallido que recién los consideraran la conversación. Por lo tanto, esta fue una fórmula interesante, yo creo que va a dar para mucho análisis, estudio, investigaciones. Y sí creo que aunque hay aprendizajes y hubo errores no forzados y forzados de algunos constituyentes, algunos más graves que otros, como órgano yo creo que sí tiene un valor histórico, más allá del fracaso electoral. Y no me gustaría que se vilipendiara, no me gustaría que se le denostara por el mero hecho que no representa mi posición política, quienes estaban dentro. Miremos también todo lo que rodeó a esa convención, la presión que hubo por sacar un texto y las discusiones ricas que se generaron, que me parece son base para la discusión nueva, porque vuelvo a decir, hay cosas muy interesantes que debieran plantearse si son mérito de estar en una nueva constitución, en una nueva propuesta, o bien son parte de una legislación que tenemos que abrir como país para
más allá de un tema progresista, sino un tema para todas y todos, darnos la oportunidad de evolucionar en aspectos que tal vez no hemos puesto en la conversación. Podríamos pensar así que es un análisis de ese tipo. Que hubo un exceso de idealismo al plasmar esto en letra en este proyecto de constitución y que al mismo tiempo faltó algo de pragmatismo con el propósito de lograr resultados prácticos, en definitiva la aprobación. Sí, falta pragmatismo, faltó un liderazgo efectivo de los partidos políticos, porque está bien, se quería que en la convención no participara la vieja clase política, se llamaba en las calles. Pero tú como partido político te tienes que hacer cargo de, si quieres legitimar la democracia y la representatividad, también ser un buen conductor del proceso, generando puentes de confianza con quienes no militan. Hubo mucho independiente en la convención. ¿Cómo tú también lo incorporas a conversaciones con colectividades partidarias que ya tenían una base, principios, pero en la que efectivamente como político uno utilizara esa herramienta que ha ganado, que es la comunicación efectiva, la capacidad de articular acuerdos, de ser pragmático, pero sin despreciar o denostar al independiente por no tenerlo, acogiendo a ese independiente. Ahí los partidos políticos progresistas tienen que hacer una retroalimentación profunda. Y también hubo revanchismo, en eso estoy totalmente de acuerdo con usted, en algunas personas que afectaron tremendamente y ensuciaron ciertas conversaciones. Por ejemplo, lo que pasó con el inicio de la convención, cuando estaban cantando el himno nacional y debido a un conflicto al exterior de manifestantes con carabineros, una convencional recién electa decide parar el evento y se pone al centro hablándole a los niños que estaban tocando el himno nacional: paren. Es una imagen muy violenta para un país que volvemos también a replantearnos el arquetipo, y vuelvo a lo que decía al comienzo, un país que quienes nos visitan, yo he tenido amigos de Ecuador que saludo fraternamente, amigos de Argentina, de Perú con los que conozco, y algunos han visitado Chile, o que nosotros hemos visitado sus países y hemos hablado un poco de quiénes somos a nivel de Latinoamérica, nos consideran un país muy ordenado, a veces un poco serio en las formas de actuar, reglamentado, normado, y muy también de las etiquetas, de cumplir con los procesos, los protocolos. Entonces, ver estas situaciones en eventos que abren una conversación generan ya un rechazo de la gente. Y otras cosas que ocurrieron en la convención que iban en esa misma línea, de generar más un escenario de conflicto que pudiera a quienes estamos convencidos de un lado a otro encontrarles razón, o querer que ese conflicto sea enriquecido por la discusión, pero otros que ya por el mero hecho de existir este conflicto tan fuerte en la forma, genera un desprecio al proceso. No es el proceso que yo quise. Y ahí hay una reflexión tremenda para lo que se viene, que eso es la forma, pero el fondo también del texto es lo que hay que valorar en su mérito, y como bien decía, el maximalismo que hubo, las pretensiones de un progresismo muy, muy fuerte en el texto en comparación a un texto muy conservador, que es el que tenemos, un salto cuántico, que me parece que ningún país necesariamente está preparado, pero se optó por esa opción. Es un aprendizaje muy fuerte, doloroso yo creo que para muchas personas, pero que hay que hacerlo sin lugar a duda para que tengamos éxito. Muchísimas gracias a Carlos Alberto. Tienen mucho realmente que discutir y debatir aún en Chile. Gracias por su presencia en esta mañana. Gracias a usted, Gustavo, que esté muy bien. Buenos días. Carlos Alberto Fernández Gallardo es ingeniero, es educador y es miembro del Observatorio Coliseo Ciudadano. Nos ha hablado sobre el resultado en Chile, lo ha comentado. Lo que se dio ayer no deja de ser un vector fundamental en la política chilena y muy importante, con impacto y lecturas que afectan a las corrientes políticas en Latinoamérica.